Bienvenidos amigos y amigas de Richie Vlog. Gracias a Dios que estamos aquí y bienvenidos sean a la parte 4 de nuestro documental sobre el águila invencible, Salvador Sánchez. Este episodio lo hemos hecho con mucho cariño para todos nuestros amigos del canal, que sabemos que son fanáticos al igual que nosotros de Salvador Sánchez. Y en este video les traemos en exclusiva una investigación especial que no vas a ver en ningún otro canal de YouTube. Te lo prometemos, mi hermano y yo, Dr. Crypto, que esto no lo vas a encontrar en ningún otro canal. Hemos encontrado muchísimas notas de periódico, notas perdidas en el tiempo, pues han pasado varias décadas desde la última vez que fueron leídas, que nos hablan de cómo era la vida de Salvador Sánchez, cómo fueron sus peleas, y nos revelan información específica sobre cuánto ganaban en sus peleas. Y si eres fanático del boxeo mexicano, quédate con nosotros. Es más, si eres nuevo en este canal, te invito a que te suscribas. Y sin más preámbulos, señoras y señores, prepárense para el mejor box del planeta. ¿Estamos listos? ¡Vamos a la acción! If I want it, gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. Mundo Latino, 13 de febrero de 1980, Salt Lake City, Utah. El nuevo campeón mundial. En los hombros de su gente, Salvador Sánchez estrena sonriente el cinturón de campeón mundial pluma CMB, que le arrebató en Phoenix, Arizona, a Dani López ante 6,000 personas y auditorio de televisión nacional. El mexicano fue declarado vencedor a los 52 segundos del 13º round, porque el ahora ex campeón estaba sufriendo innecesario castigo. Ese mismo día, Wilfredo Gómez retuvo su título en Las Vegas, además de que ofrecen a Roberto Durán $1 millón para pelear con Sugar Ray Leonard. Ese mismo 13 de febrero de 1980, en Mundo Latino, Jorge Carballo, en El Deporte al Día, nos cuenta: el Colorado López dejó su corona en buenas manos porque Salvador Sánchez demostró que es un campeón con todas las de la ley. Dani había perdido anteriormente en 1974 con Bobby Chacón en Los Ángeles y con el japonés Shik Fukuyama. Dani López perdió algo más que el título, pues de haber ganado su pelea con Sánchez, el promotor Don King le había ofrecido $1 milloncito, no pesos mexicanos, para enfrentar a Wilfredo Gómez. El hombre propone y Dios dispone. Otra payasada en el boxeo fue la pelea que el mismo Don King ofreció en la categoría de los elefantes. Larry Holmes venció cuando quiso al campeón italiano Lorenzo Zanon, y si la pelea duró 6 rounds, fue para no dejar mal parado al promotor. The Arizona Daily Star, 13 de abril de 1980, Tucson, Arizona. Sánchez agresivo retiene su título. El retador Rubén Castillo, a la izquierda, aterriza un golpe en la barbilla del campeón Salvador Sánchez durante la pelea al título de ayer. El campeón quiere una revancha contra Castillo, encuentra defender el título un placer. Por Calvin Reynard para The Arizona Daily Star. Salvador Sánchez, el orgullo de México, disfrutó su primer pelea defendiendo su campeonato pluma por el Consejo Mundial de Boxeo. Fue una pelea de boxeadores, dijo. Me gustó. El campeón de 21 años de México le ganó por decisión unánime a Rubén Castillo de Bakersfield, California, en una pelea a 15 rounds el día de ayer en el Tucson Community Center. Ambos son boxeadores excepcionales. Sánchez demostró esto cuando le arrebató su campeonato en la división de las 126 libras a Dani Coloradito López en febrero. Esta pelea fue más difícil y una mejor pelea, dijo Sánchez.
Castillo es un mejor boxeador que López y me preparé diferente para esta pelea y fue una pelea diferente. Sánchez dijo que las tácticas de Castillo por confundirlo no funcionaron. Después de rodearlo en círculos por la izquierda la primera mitad de la pelea, Castillo empezó a moverse a la derecha. Yo esperaba que se cambiara a pelear con la zurda, pero nunca lo hizo, dijo Sánchez, quien ganó su pelea número 34. Sánchez le dijo a Castillo mientras abandonaban el ring para ser entrevistados que a él le gustaría una revancha. Tan pronto como terminó el round número 15, yo ya estaba listo para pelear con él de nuevo, dijo Sánchez, quien voló a casa la noche pasada. Ese mismo 13 de abril de 1980, en The Arizona Daily Star, también se publicaba en portada la siguiente nota por Calvin Reinhart, y dice así: se ha sugerido más de una vez que para ganar el campeonato mundial uno tiene que noquear al campeón. Rubén Castillo ahora tiene un mejor entendimiento de lo que esto significa. Salvador Sánchez de México defendió exitosamente su campeonato mundial pluma por el Consejo Mundial de Boxeo por primera vez ayer, ganando sorpresivamente por decisión unánime a Castillo, quien está rankeado número 3 y es de Bakersfield, California. Fue una decisión sorprendente porque ninguno de los jueces, 2 de México y 1 de California, calificó de forma cercana. Ninguno de los dos peleadores hizo nada para estar adelante del otro, pero fue la agresividad de Sánchez la que aparentemente tuvo mayor peso a pesar de los numerosos golpes acertados por el retador. Jorge Ruiz Velasco de México dio las tarjetas 147 a 144 para Sánchez. Ramón Berumeneja de México calificó 146 a 142 para Sánchez, y el juez de California, el Dr. James H. Kim, le dio a Sánchez 145 a 141. Supe que había perdido desde que llegó la primera decisión. Me di la vuelta y dije, allá va, dijo Castillo. El puntaje de Kim fue anunciado primero. No me siento derrotado, dijo Castillo, quien está ahora 46 victorias, 2 derrotas. Los jueces me ganaron, Salvador no lo hizo. La forma en la que se vio hoy, habría tenido que haberlo noqueado para haber obtenido un empate. Sánchez, 34 victorias, 1 derrota, 1 empate, vio las cosas diferente. Yo estuve a cargo desde el primer round hasta el último round, dijo Sánchez a través de un intérprete. Sí fui golpeado varias veces, pero no duro. Nunca estuve en problemas. Pero los jueces no necesariamente estaban de acuerdo con el campeón, ya que los tres tenían a Castillo por delante después de 5 rounds. Sánchez no encontró nada malo con la decisión de los jueces. Castillo acertó de manera temprana en el primer round y de forma repetida durante la pelea con su gancho izquierdo. El campeón era el agresor, pero Castillo se lanzaría, saldría de una combinación rápida o contraataque de Sánchez y luego retrocedería. A pesar de que no mostró ninguna emoción durante la pelea, Sánchez estaba frustrado por la táctica. Él no intercambiaría golpes conmigo, dijo Sánchez. Él nunca cambió su plan. Él siempre retrocedía y contraatacaba. Yo siempre fui el agresor. Sánchez estuvo claramente en control en el sexto y séptimo rounds. Encontró el ritmo y finalmente pudo atinar a su objetivo con su poderosa mano derecha. Y la nota sigue. Sánchez derrota a Castillo con decisión unánime. Pero ni la derecha del campeón o los ganchos de Castillo fueron armas tan devastadoras como habían sido en anteriores peleas. Cuando estos golpes encontraban su marca, simplemente detenían momentáneamente las embestidas de Sánchez o los rápidos contragolpes de Castillo. El 11º round fue el mejor de Castillo cuando detuvo el avance de Sánchez con un sólido derechazo izquierdo después de haber sido mandado contra las cuerdas, y él sonrió. Ninguno de los boxeadores fue cortado y ambos dicen estar sorprendidos debido al número de golpes que lanzaron. Sánchez, quien pesó 126 libras, ganó el título de peso pluma el 2 de febrero cuando detuvo a Dani Coloradito López en el 13º round en Phoenix. Su siguiente pelea será contra López el 7 de junio y bien puede ser en Tucson, en Las Vegas, Nevada o en San Antonio, Texas. Las únicas derrotas para Castillo, quien pesó 125 1/4 libras, han sido peleas de título, como aquella pelea por el campeonato de peso pluma norteamericano,
perdido ante el campeón de superpluma de la WBC, del Consejo Mundial de Boxeo, Alexis Arguello, tras un knockout en el 11º round el 20 de enero en Tucson. La pelea de ayer fue promocionada por Five Star Promotions de Los Ángeles y por el Madison Square Garden de Nueva York. Don Giorgino, presidente de Five Star, dijo que solamente tuvieron una asistencia de 4,200 personas y que su ganancia en las entradas fue alrededor de $77,000, lo cual estuvo muy por debajo de sus expectativas. Fue mediocre, dijo respecto a la asistencia. Yo esperaba ganarme por lo menos $100,000 de entradas. El diario Mundo Latino de Salt Lake City, Utah, publicaba el 7 de mayo de 1980 la siguiente noticia. Para diciembre quedó la pelea Sánchez-Gómez. San Juan, el apoderado del campeón peso pluma del Consejo Mundial de Boxeo, CMB, el mexicano Salvador Sánchez, dijo que ha aceptado que su pupilo exponga el título ante el puertorriqueño Wilfredo Gómez, monarca super gallo. La pelea será 6 meses después de que Sánchez exponga su título ante Dani López, así que espero que ello ocurra a fines de año, dijo Juan José Torres Landa, quien viajó ayer a San Juan para presenciar el combate en que Gómez noqueó en 4 asaltos al nigeriano Eni Ndugwu. Gómez dijo que la pelea con el ganador del combate, Sánchez López, que se celebrará el 21 de junio en Salt Lake City, Estados Unidos, debe ser dentro de 90 días y no en 6 meses. Landa dijo que Gómez está solicitando $400,000 por pelear por el título pluma y admitió que Sánchez tiene que ganar el doble porque es el campeón. Explicó que nunca había visto pelear a Gómez y lo elogió por su rapidez. Es un magnífico campeón y porque no tiene rival como Super Gallo, va a invadir el peso pluma. Gómez, que ganó más de $100,000 por el encuentro de ayer, dijo que descansará una semana y el 16 de mayo expondrá el título aquí ante un rival a designar. El 25 de junio de 1980, el diario Mundo Latino de Salt Lake City, Utah, publicaba: Desde un rincón, por Edgardo Rodríguez, cronista deportivo del Mundo Latino. Tal cual lo habíamos pronosticado desde Mundo Latino, Roberto Durán, el gran campeón panameño, se adjudicó la corona de los welters en la versión de la AMB, luego de 15 disputados rounds y en los cuales impuso su superioridad en 8 de ellos. Conociendo el estilo de boxeo de Sugar Ray Leonard, el entonces challenger salió a pelear abiertamente, adjudicándose rápidamente 3 de los primeros 4 asaltos. Ya en la tercera parte del pleito se pudo apreciar que el campeón no lucía igual a otros combates. Es que esta vez no era un facilito el que tenía a su frente y su velocidad de nada sirvió, como otras veces, para ridiculizar a su adversario. En esta oportunidad, Sugar Ray Leonard estuvo tan serio, pero tan serio como preocupado, porque la derecha de Durán llegaba y con fuerza. No como para el knockout, pero sí como para ir mellando las fuerzas del boxeador de color. Ninguno de los boxeadores cayó, aun cuando en algunos pasajes los golpes fueron muy duros. Ambos en igual forma supieron asimilarlos. El combate fue un calco round tras round, en algunos imponiéndose Durán y en los menos empate y en favor de Leonard. Es que este último nunca se arriesgó a cambiar golpes, quizás temiendo la derecha cruzada de Durán, que le proporcionó 55 knockouts en su carrera. Llegados al final de la pelea, los árbitros decidieron el triunfo en favor de Roberto Durán por unanimidad, fallo totalmente justo que proporciona al campeón panameño la corona de los welter y calificándolo como uno de los más grandes boxeadores del deporte de los puños. Abandonó su título en la categoría inferior por falta de rivales y ahora, luego de un año de méritos para alcanzar la chance por el título de los welter, lo alcanzaba limpia e inobjetablemente. Fue una gran pelea y aun cuando Leonard perdió su corona, se embolsó nada menos que $8,5 millones limpios de polvo y paja. Así cualquiera sube a un ring, hasta yo, y contra 2 Durán al mismo tiempo.
Al día siguiente, en Las Vegas, Salvador Sánchez volvió a derrotar a Danny Red López en la categoría de los plumas, como para no dejar ninguna duda de su anterior enfrentamiento en Tucson, cuando le arrebatara el título. Igual que la primera vez, su triunfo fue por nocaut técnico, pero en un round más de duración. En esta oportunidad, el referee detuvo la pelea en el asalto número 14. De cualquier manera, a esta altura ya ganaba por puntos Salvador Sánchez y ahora López deberá ir pensando en un retiro cercano. Han quedado disipadas las dudas y el Colorado de Utah no creemos que vuelva a tener otra chance por la corona. A los 28 años y con una carrera en descenso, sería lo mejor colgar los guantes y a otra cosa. ¿A ustedes no les parece lo mismo? El 6 de agosto de 1980, el diario Mundo Latino de Salt Lake City, Utah, escribía la siguiente nota: Sánchez rechaza $400,000 por pelear con Gómez, México DF. El campeón mundial de peso pluma, versión Consejo Mundial de Boxeo, Salvador Sánchez, rechazó hoy una oferta de $400,000 por exponer su título el 12 de octubre en Las Vegas ante el puertorriqueño Wilfredo Gómez. El anuncio lo hizo un vocero del CMB que agregó: Sánchez pidió al promotor Don King $1 millón por exponer su corona ante Gómez. Por otra parte, dijo el vocero, Gómez, que es campeón de la división de los Super Gallos, defenderá su corona el 27 de agosto en Las Vegas contra el norteamericano Derrick Holmes en pelea opcional. Si Gómez retiene su corona, será retador oficial de Sánchez y por lo tanto el CMB les dará un plazo de 30 días a ambos boxeadores para que firmen la pelea para un solo promotor, dijo el vocero. El 24 de septiembre de 1980, el diario Mundo Latino de Salt Lake City, Utah, escribía la siguiente nota: Salvador Sánchez retuvo el título, fallo protestado, San Antonio, Texas, septiembre. El mexicano Salvador Sánchez se recuperó de un mal comienzo y derrotó hoy por decisión dividida de los jurados al guyanés Patrick Ford, reteniendo así el título pluma del Consejo Mundial de Boxeo. El juez José Escalante dio la pelea a Sánchez 148-139. El juez A.D. Bynum favoreció también al campeón 145-141. Y el tercero, Ramón Berumen de México, la vio empatada. Tanto el apoderado de Ford como su entrenador reaccionaron airados al conocerse la decisión y dijeron que le habían robado la pelea a su pupilo. Antes de la pelea presentaron protesta oficial por el hecho de que 2 de los jueces eran de México, de donde Sánchez es oriundo. Ford, extremadamente alto para la categoría, aprovechó su mayor alcance para conectar fuertes golpes a su adversario en los primeros rounds. En el tercero, le propinó una tremenda izquierda a Sánchez que comenzó a sangrar de la nariz, pero a partir del cuarto round el campeón pasó a la ofensiva. Después de la pelea, el promotor Don Giorgino anunció que Sánchez se enfrentará al campeón supergallo Wilfredo Gómez de Puerto Rico dentro de 90 días, posiblemente en Las Vegas, en una pelea en la que el campeón mexicano percibirá una bolsa de más de $1 millón y Gómez $500,000. Ford era la imagen de la desazón en su vestuario y declaró que en su opinión había ganado la pelea. Varios de sus colaboradores sostuvieron que el guyanés fue robado. Sé que gané el combate, estoy orgulloso de haber dado tanta pelea, dijo el perdedor. Añadió que será su manager quien decida si presentará una protesta al fallo. Stanley Moore, director del Consejo de Deportes de Guyana, criticó el que el CMB permita que 2 jurados de una pelea por un título mundial sean del mismo país. Estas reglas son injustas, dijo. Está claro que a Patrick Ford le robaron la pelea, agregó Kit Nascimento, un funcionario guyanés.
Es una desgracia que el sistema de boxeo controlado por los norteamericanos permitan un combate cuando uno de los boxeadores tiene que pelear contra jurados entregados. Sería bueno que ordenen a Sánchez que conceda una revancha en un país neutral con jurados neutrales. El mexicano, por su parte, rechazó las quejas de su rival. Pueden pensar lo que quieran, pero los tres vieron la pelea. De haber perdido yo la pelea, probablemente yo estaría diciendo lo mismo que los allegados al guyanés, declaró Sánchez. El 12 de noviembre de 1980, el diario Mundo Latino hacía la siguiente nota. Laporte inicia su entrenamiento para Sánchez, San Juan, Puerto Rico. El puertorriqueño Juan Laporte, que el 13 de diciembre le disputará el título pluma del Consejo Mundial de Boxeo, CMB, al mexicano Salvador Sánchez, inicia hoy aquí la parte final del entrenamiento para la pelea más importante de su vida. Laporte, que desde 1968 está radicando en Nueva York, aprovechará el clima cálido de San Juan para entrenarse y tratar de mejorar su técnica defensiva. Sánchez es gran favorito para vencer a Laporte, un boxeador desconocido en el país, en una pelea a 15 asaltos que sostendrán en Las Vegas, Nevada. Debe ser un rival fácil para Sánchez porque es un muchacho joven, dijo Raúl Márquez, uno de los asesores del puertorriqueño Wilfredo Gómez, campeón super gallo que aspira a una pelea con Sánchez. Salvador Sánchez, el caballero del ring, contra Juan Laporte. Era la cuarta defensa del título mundial de peso pluma de Chava. Lo exponía contra Juan Laporte, quien algún día sería campeón del mundo. Nacido en Guayama, Puerto Rico, pero criado en Nueva York, al chico duro de Brooklyn se le presentaba su oportunidad de oro, pero a pesar de su increíble pegada, la verdad es que Sal Sánchez en ese momento estaba a otro nivel, era el peleador perfecto, estaba en la mejor condición de su vida y simplemente no tuvo oportunidad. Sal Sánchez ganaría a Laporte por decisión unánime en una pelea que duró los 15 rounds pactados. Sal Sánchez quedó tan impresionado de Laporte que al terminar la pelea le dijo que él sería el siguiente gran campeón peso pluma. Todo esto sucedió un 13 de diciembre de 1980 en El Paso, Texas.